Bueno, nada, pues finalizo yo lo que es esta interesante jornada de la mañana y tengo que finalizarla, por supuesto, primero agradeciendo a los organizadores, a la Cámara, a la SPRI Empresa Digital, por la invitación y dando la enhorabuena a todos los ponentes que han estado. Me lo han puesto bastante difícil con el nivel que todos hemos podido ver, ¿no?, de conocimiento y ese nivel de conocimiento que han podido trasladar y compartir con nosotros, ¿no? Y bueno, y por supuesto también agradeciendo a vosotros que habéis aguantado hasta aquí, hasta el final, a haber asistido y vuestra disposición, ¿no?, para poder pasar esta mañana con nosotros, con el resto también de compañeros que han participado y bueno, y de esta manera poder tener más conocimiento sobre un tema que por todos sabemos que es importantísimo, ¿no? Para que, bueno, me han presentado, pero me gusta puntualizar en las presentaciones, lanzar unas preguntas iniciales trasladaros unas preguntas iniciales para trasladaros bien lo que es la actividad de un abogado especializado en Derecho Digital. Y es, me gustaría preguntaros ¿quién ha recibido el último mes algún tipo de mensaje SMS fraudulento, tanto o en tema personal o profesional? SMS, mensaje, correo electrónico. Bien. ¿Quién ha llegado a compartir contenido en redes sociales el último mes? Bueno, vale, estamos igual, no hay tantas manos. Si fuésemos, ¿no?, más millennials, seguro que muchas más manos levantadas. ¿Quién ha utilizado una herramienta de inteligencia artificial en su trabajo, en su vida personal, en los últimos meses también? Bastantes, ¿no? Y ahora habéis levantado mucho la mano, pero ¿quién ha leído términos y condiciones de esas herramientas antes de utilizar un servicio digital? No quién los ha aceptado, porque quién los ha aceptado, ¿quién ha leído esos términos y condiciones? Vale. Enteros, ¿verdad? Sí, el resumen inicial, el aceptar cookies no vale. Bien, bueno, pues como me han presentado, soy Andoni García Imaz, soy abogado especializado en protección de datos, derecho digital, desde hace 20 años, y a lo que me dedico es, bueno, pues a ayudar a las empresas y a particulares, a administración pública desde hace 20 años, a entender y a cómo llevar a cabo sus actividades, de acuerdo, online de manera más segura, de manera más segura desde el punto de vista de una seguridad jurídica, de acuerdo. Ayudar a que esas preguntas que hemos respondido van a tener unas acciones que son unas consecuencias luego y bueno, ayudar a acompañar, a prevenir desde el punto de vista jurídico, a asesorar, incluso, sí, a entender luego pues, desafíos que se les pueden plantear por incumplimientos. Bien. ¿Qué vamos a ver hoy? Claro, el objeto, os quiero trasladar unos casos prácticos para que entendamos lo que son las responsabilidades de las empresas ante un ciberataque. Claro, para que entendamos, para que os pueda transmitir bien lo que es las tres tipos, las responsabilidades, civil, penal, administrativa, nos hemos marcado desde señal un camino, ¿no? Un camino y al final es un argumento y es que os trasladaros qué podemos entender por ciberataque, pensar que somos abogados y las definiciones es muy importante, ¿de acuerdo? Porque si una acción no está claramente identificada en una norma, pues igual no tiene por qué haber una consecuencia. ¿Vale? Entonces, para entender la responsabilidad, yo creo que tenemos que entender bien primero qué es un ciberataque, saber que puede ser interno o externo, ¿vale? Para los juristas, para que un jurista que os necesita ayudar, eso es importante, ¿de acuerdo? ¿Qué medidas tenemos que tomar? Obligaciones legales y si lo hemos sufrido, ¿qué podemos hacer? ¿Vale? Y así vamos a entender luego el tema de la responsabilidad, ¿de acuerdo? Bien, bueno,
¿qué es un ciberataque? Claro, se ha hablado, ¿no? De brechas, se suele hablar, o escucharéis en normativas, brechas de seguridad, violación de seguridad de datos, que existen normas, leyes que nos obligan a actuar en relación a las mismas. Todo eso son términos con los que se pueden definir un ciberataque, ¿de acuerdo? Como una anécdota, aquí se habla de ciberresiliencia, eso yo creo que la RAE de ciberresiliencia desde luego no está reconocido, pero es que ciberataque tampoco. Entonces, ¿qué hace? Que sea un término bastante flexible y bajo esa flexibilidad del término van a caber muchas acciones, ¿de acuerdo? Y como os he dicho antes, muchas acciones que tendrán responsabilidades. Bueno, tenemos lo que es la definición del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos y al final nos habla de acceso no autorizado, ¿vale? Entonces hemos encontrado nosotros casos en la práctica que hemos tenido que llevar actuaciones contra personas que dentro de una organización habían llevado ataques con daños y, claro, una de las primeras argumentos de defensa muchas veces suele ser que eran, la persona que ha llevado supuestamente esa acción, es que era un usuario autorizado, ¿de acuerdo? Entonces, pues os digo, o sea, los términos, los matices, ¿de acuerdo?, son muy importantes para poder imputar una responsabilidad, ¿vale? Os lo digo porque no se trata de saber, para mí, que conozcáis todo, o sea, que salgamos siendo unos expertos juristas, obviamente, en 15 minutos, 20, ¿no? No porque dude de vuestras capacidades, sino por la complejidad de la materia. Pero os quiero transmitir que adquiráis unos pequeños tips, pinceladas, a la hora de que si tenéis un problema y tenéis que hablar con un jurista o una situación, se lo podáis trasladar, ¿de acuerdo? Entonces, el término para mí de esa acción, ¿no? Ese ciberataque, pues acceso no autorizado, ¿a qué? Servicios, recursos o información. O también es un intento de comprometer, puede no existir un resultado, ¿no? Comprometer la integridad, disponibilidad o confidencialidad del sistema, ¿de acuerdo? Al final, bueno, hablamos de intento no autorizado de afectar integridad, disponibilidad o confidencialidad de un sistema informático, ¿vale? Los ataques internos o externos, ¿no? Hemos hablado aquí, se ha hablado de organizaciones que llevan a cabo ataques. Puede venir de alguien de la propia organización. He tenido que también, al final, como abogado tienes, estás muchas veces en los dos lados, ¿no? Vas como acusación particular, defendiendo intereses de un afectado, una empresa, o tienes que llevar a cabo la defensa jurídica de alguien que ha llevado a cabo una acción, ¿no? Bueno, si lo he llevado yo, siempre supuestamente, ¿no? Obviamente, que ha llevado a cabo una acción. Entonces, cuidado, el ataque puede venir desde dentro, que puede ser un trabajador, lo sabéis, ¿de acuerdo? Nosotros los últimos tiempos lo hemos visto un aumento en ese sentido, ¿de acuerdo? En la época de la pandemia, con temas hubo bastante reestructuración y, bueno, hubo pues borrados de información de manera no autorizada por trabajadores pues, que estaban molestos en organizaciones, ¿de acuerdo? Puede ser interno, nosotros le llamamos a veces hasta un proveedor, ¿vale? Veremos luego uno de los casos prácticos a través de un proveedor que los casos prácticos en las últimas noticias de últimas semanas que se habla de que los ataques han podido venir por parte no dentro de la organización, o sea, por parte de proveedores de una organización, ¿de acuerdo? Sería un ataque interno. Bien, y esta distinción va a resultar fundamental, ¿no? Desde luego, para el tema de la responsabilidad, como os decía, ¿vale? Bien. ¿Cómo nos podemos preparar para un ciberataque? También quedaos con la pregunta, porque al final, y siempre, hoy no se ha
nos ha dicho muchas veces, pero yo creo que, y desgraciadamente, ser conscientes que vamos a sufrirlo, antes o después. Entonces tenemos que estar preparados. Preparados, que es prevención, y preparados para sufrirlo y llevar a cabo una defensa adecuada, porque nos tendremos que justificar, defendernos ante entidades que nos pidan, nos exijan no solo una responsabilidad, nos exijan, nos pregunten, nos reclamen una justificación de qué hemos realizado antes, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos podemos preparar? Se ha hablado de sistemas de gestión de seguridad de información. Yo, hablaría de llevar a cabo, fue un gran resumen de análisis de riesgos, ¿vale? Tenemos guías y estándares distintos y, desde luego, saber qué obligaciones legales nos van a afectar. Porque va a haber leyes ya que nos impongan obligaciones en materia de seguridad informática, ¿de acuerdo? Tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel ya más estatal, ¿de acuerdo? Aquí os he puesto un resumen. ¿Yo cuáles tomaría de referencia? Reglamento DORA, que es Residencia Operativa Digital del Sector Financiero. Cuidado con los términos, que a veces no nos lleven también a confusión, a pensar sector financiero. Bueno, como es para el sector financiero, a mí no me va a afectar. Cuidado, porque las obligaciones que establece el sector financiero van a ir en cascada muchas veces, estas normas, a los proveedores de esas entidades, ¿de acuerdo? Tengo clientes en los que desde Señal estamos asesorando que son proveedores, no son sector financiero, son proveedores del sector financiero, y les va a afectar las obligaciones, porque existe una obligación de control para todas las entidades del sector financiero respecto a la ciberseguridad de sus proveedores, ¿vale? Así que, quedaos como resumen. DORA, ¿vale? NIS 2, ha hablado a primera hora de la mañana en NIS 1, es una directiva. En NIS 1 hay una ley y un real decreto que las desarrollan, ¿vale? Y luego tenemos NIS 2 en España. NIS 2, NIS 2 en Europa, ¿vale? Tendremos luego una ley que habrá una transposición de esa directiva europea. Y al final, nos interesa desde el punto de vista de ciberseguridad tenerlo de referencia como obligación legal, porque el texto de la norma reconoce, que es fundamental la ciberseguridad a nivel europeo, el aumento de las amenazas, ¿no? Lo que es el preámbulo de la directiva, escrito hace, unos cuantos años, y ya lo está reconociendo, y lo establece como una estrategia, y lo que busca es garantizar es asegurar un resultado de un nivel, a nivel de la Unión Europea, elevado común de ciberseguridad, ¿de acuerdo? Así que tenerla de referencia, por supuesto, el Reglamento General de Protección de Datos, la CRA, cuando la tengamos ya se apruebe, y el Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial, recién salido del horno, y nos habla en muchos puntos del reglamento sobre ciberseguridad, ¿vale? La necesidad de que los sistemas se habla de sistemas de inteligencia artificial, además, y que sean ciberseguros, ¿de acuerdo? Bien, a nivel español, pues tenemos lo que es a nivel Estrategia Orgánica de Protección de Datos, ¿no? Unas mutualizaciones respecto al Reglamento General, Esquema Nacional de Seguridad con sus modificaciones, que esto al final nace en el 2010, el Esquema Nacional de Seguridad. Y luego, otras normas, Real Decreto Ley 7/22, en este de seguridad, ¿vale? Hemos sufrido un ciberataque. ¿Qué debemos hacer? Habrá una parte técnica, pero luego puede haber unas obligaciones, obviamente, legales, ¿vale? Entonces, ahora, claro, cuidado también con lo que hagamos, porque no hay un principio jurídico que es doctrina de actos propios, ¿no? O sea, lo que hagamos luego no vamos a... Cuidado con decir que, pues igual luego se puede demostrar que ha habido cosas que hemos realizado y que no eran de todo, hemos declarado en nuestra contra, por decirlo de alguna manera, ¿vale?
Así que cuidado al sufrir un ciberataque con lo que tenemos que hacer. ¿Qué debemos? Bueno, obviamente contener la brecha, ¿vale? Contener el alcance del impacto de la organización, eso es la parte técnica, ¿no? Medidas de contención, pero aquí yo ¿qué tendría cuidado? Cuidado con las medidas de contención de la brecha, no eliminemos pruebas. Si luego queremos reclamar una responsabilidad, también nos lo hemos encontrado. Me lo he encontrado hasta con particulares, o con empresas más pequeñas recientemente, que luego les llega una reclamación vía judicial porque han sufrido una estafa informática, un ataque man in the middle, le han cambiado un número de cuenta de factura, les llega una reclamación, una demanda en vía civil, le dices, ¿dónde están los correos con los que tú contestaste? Y no, es que cuando puse la denuncia me dijeron que borrara todo lo, ¿vale? Que reformateara y tal. Bueno, pues ha habido una parte de prueba que hemos podido eliminar o a ver cómo la conseguimos. O sea, cuidado, ¿vale? Cuidado a la hora de contención, cuidado al llevar a cabo acciones que podamos comprometer o, sí, eliminar pruebas, ¿de acuerdo? Bueno, evaluaremos el impacto, al final analizaremos los sistemas, ver qué daños y a partir de ahí tendremos que actuar, confeccionar, ¿no?, lo que es el plan de recuperación, irnos preparando para la siguiente fase, que será investigación del origen, ¿no? ¿De dónde viene? Y aquí, porque ¿no?, de fuera, de dentro, me van a poder reclamar, voy a poder reclamar, ¿vale? Claro, viene de un empleado que no ha participado en las últimas acciones de formación, o hemos llevado a cabo acciones de formación, pero no somos capaces de demostrar que las hemos llevado a cabo. Viene de un proveedor y resulta que no tengo un control adecuado de validación de proveedor, ¿no? Tengo unos proveedores, pues que he considerado que son profesionalmente adecuados, pero, claro, hay una parte que igual no he tenido en cuenta contractualmente, cómo tengo regulada la relación con el proveedor, ¿no? Todo esto en la investigación del origen van a ser preguntas que nos vamos a tener que ir planteando ya, ¿vale? Y que a nosotros, o sea, al final como juristas las vamos a plantear, nos va a ayudar. Y bueno, espera. Y notificación del incidente. Habrá normas. Existen normas que nos obligan a notificar el incidente, la brecha, ¿de acuerdo? A autoridades y a veces hasta a los afectados. Os habrá llegado alguna vez incluso, ¿no?, un correo electrónico, le informamos que nuestros sistemas se han visto, ¿no? Eso aparte, ¿no?, en su gabinete de crisis que pueda tener esa organización, han dicho, ¿no?, ese trabajo multidisciplinar, gabinete de comunicación y legal también, porque la comunicación a veces a los clientes proveedores puede ser obligatorio legalmente o puede ser una medida de responsabilidad proactiva adecuada para luego lo que nos pueda venir, ir preparando una defensa buena, ¿vale? La notificación puede ser de cualquier manera, tiene que tener un contenido mínimo, ¿no? No la tiene que redactar un jurista, ¿verdad? Pero tiene que tener un contenido revisado por un jurista. A ver si vamos a decir, a ver si vamos a liar con lo que decimos, ¿no? Y recordarlo de, ¿nadie está obligado a declarar contra sí mismo? Pues eso, ¿no? Bien, notificación a entidades, pues tipo Agencia Española de Protección de Datos, NIS2, Reglamento DORA también establecen obligaciones de notificación, ¿no? Bueno, y con todo esto llegamos a lo... Bueno, aquí os traigo una muestra porque yo en muchas charlas que he ido y hablando con la gente, no, notificar a la Agencia Española de Protección de Datos, tal, y se me ocurrió un día preguntar si habían visto un formulario de notificación de una... Esto es lo sencillo, no es de una brecha de datos personales, que la obligación que establece el reglamento de notificación de la brecha de datos personales en un plazo de 72 horas. Claro, la notificación, ahí es un formulario, son 9 hojas, a través de sede electrónica se suele realizar.
y en unos plazos cortos para contestar, ¿no? Igual que si te llega un requerimiento de la agencia por una denuncia, hay unos plazos ¿vale? de 30 días que cuenta agosto porque es proceso administrativo, es hábil y te requieren un montón de información. Entonces, claro, entender, ¿no? Todo lo que hagamos antes, tengamos documentado, va a ayudar a ese jurista que vamos a tener que preguntar y llamarle y pedirle ayuda y que nos lo... Digo, que, por además, como habéis dicho, ¿no? Suele ocurrir siempre en las mejores épocas. Yo la última notificación de temas de contestación ante un requerimiento de Agencia Española de Protección de Datos, pues la recogió el cliente 29 de julio, agosto es hábil porque es procedimiento administrativo. Y entonces, bueno, pues preparar todo lo que es una documentación en plazo de 30 días naturales en esas fechas, cuando hay un montón de gente de la empresa que no está, pues es complicado. Tenerlo en cuenta, todo lo que tengamos documentado, fundamental, nos va a ayudar. Y os traía aquí una muestra de lo que es una notificación, ¿vale? Son 9 hojas y al final, vale, responsable, encargado, delegado, bueno, eso es fácil, ¿no? Pero cuidado, ¿no? Igual decimos delegado, tiene, no, y resulta que éramos una entidad obligada a tener. Y luego ya datos sobre la brecha, el tratamiento, y nos va a preguntar las consecuencias del incidente, ya veis tipos de datos afectados, perfil de las personas afectadas, en qué grado podría afectar las consecuencias identificadas a las personas físicas. O sea, hay bastantes preguntas que... Implicaciones transfronterizas, implicación temporal, medidas antes de la brecha. Nos lo van a preguntar, ¿vale? Acciones tomadas tras el incidente, si hemos comunicado a los afectados, si no, ¿por qué? Documentación adjunta, y todo esto se puede notificar por fases, ¿no? Nos dan 72 horas, pero bueno, podemos complementar la información. Conviene ser muy completo en la fase inicial y luego venir completando. ¿Vale? Lo que hemos visto, ¿vale? Os he dicho un poco lo que es para mí, al final, qué es un ciberataque, el ataque interno-externo, para llegar al final, ¿no? Con las medidas y las obligaciones a los temas de la responsabilidad. Recordad que puede haber 3. La responsabilidad civil. Al final, bueno, o sea, esto es el Código Civil, lo establece, el que cause daño a otro al final tiene que pagar. Así, más o menos, es lo que dice. Entonces, claro, la empresa puede ser víctima, pero puede tener, al ser víctima también, ser responsable frente a terceros. ¿Vale? Eso no lo perdáis de vista. ¿Cómo? Claro, si somos un proveedor de una entidad y es a través nuestro porque esa entidad sufre un ciberataque, hemos sido víctimas de ese ciberataque, la entidad también, pero vamos a tener una responsabilidad frente a ellos. ¿Por qué? Porque normalmente deberá clientes que tengan muy bien regulada la parte de responsabilidad en la prestación del servicio que les demos. En otras situaciones no, y será igual más complejo. Pero nosotros ya lo hemos visto, al final esto suele ir en cascada y empresas más grandes que a sus proveedores van estableciendo regulaciones, estableciendo contractualmente aspectos de cumplimiento cada vez más complejos y la parte de ciberseguridad están firmando, de acuerdo, se están firmando contratos y obligaciones al respecto cada vez mayores. Entonces, esto es relacionado en una noticia del ciberataque que ha sufrido Iberdrola y que han detectado que al final son a través de los proveedores. A través de los proveedores, y yo cuando leí esta noticia ya lo que veía lo siguiente, y es que estas empresas lo siguiente que van a hacer va a ser, acabarán reclamando responsabilidad al proveedor, ¿vale? Bien, os traía también aquí un extracto de una sentencia muy reciente en Cantabria con tema de responsabilidad, y es un tema de, una empresa demanda a otra por impago de una factura, han sufrido, ya sabéis, pues nosotros en el despacho hemos, en los últimos años, víctimas nos han venido,
el emisor de la factura, el que ha pagado, nos han venido a veces en conjunto, el cliente con el proveedor, hemos tenido comunidades de propietarios con obras de fachadas, de todo tipo de situaciones, de lo más variopintas, con ataques de, man in the middle, ¿no? Que entre emisor-receptor, han modificado factura y ¿qué suele ocurrir? Bueno, como norma general, al final, claro, quien ha emitido una factura tiene un crédito frente a otra persona, el otro está obligado al pago. En la Audiencia Provincial de Cantabria hay que analizar luego caso por caso. Normalmente son asuntos que se suele acabar presentando tanto por, si acaban en un TSE judicial y no negociando antes, el emisor y el receptor, una pericial informática, cada uno de su parte, diciendo que sus sistemas son muy seguros y que si se ha visto vulnerado ha sido en el de la otra parte, no en el propio. Normalmente suele ocurrir así. Bueno, que sepáis que el Código Civil al final establece una obligación general, que el deudor puede quedar liberado del pago si muestra, hay que analizar caso por caso, ¿de acuerdo? Pero si ha pagado a alguien, que aunque sin ser deudor aparenta serlo y muestra una buena fe, queda liberado de ese pago, ¿vale? O sea, cuidado en estas situaciones, ¿vale? Si hemos tenido, porque igual además también puede ocurrir que el deudor sea un consumidor, con lo cual está en una situación que se puede considerar un punto, ¿no? Que le va a exigir una obligación de seguridad más al emisor de la factura, ¿vale? Entonces hay la responsabilidad, ¿vale? Tenerlo en cuenta. ¿De quién puede acabar siendo? Bueno, pues del emisor de la factura, Bueno, hay que analizar caso por caso, ya sabéis, todo muchas veces depende, pero bueno, tenemos en principio estas situaciones prácticas, ¿vale? Que se han dado mucho en la práctica y se están dando en tribunales, reclamaciones de cantidad por facturas emitidas y modificadas y que bueno, acaban luego estableciéndose de quién era la responsabilidad por o no haber emitido la factura con una medida de seguridad alrededor de la misma o por no haber comprobado de manera adecuada la entidad a la que ya has llevado a cabo el pago, ¿de acuerdo? Bien, responsabilidad administrativa, estos son sanciones, ¿no? Al final son sanciones que por incumplimientos de la norma nos establecen, que puede que tengamos hasta, bueno, ya sabéis, las sanciones igual más conocidas son el tema de protección de datos, que establece unas sanciones muy altas. Aquí os traía el caso práctico, año 2020 de Mapfre, que sufrió un ciberataque y se procedió al archivo de las actuaciones. ¿Qué le sirvió a Mapfre? Bien, bueno, no tuvo mucho número de personas afectadas, lo veis, el volumen de datos en un rango de menos de 100, que os lo pongo en el párrafo cuarto, pero porque fue un ataque de ransomware, pero lo que le sirvió a Mapfre para que no tener una sanción administrativa, porque hay veces que, o sea, eres la víctima y te acaban sancionando encima, poniendo una multa. ¿Qué le sirvió? ¿Qué nos interesa saber para poder no tener que asumir más responsabilidades? Bueno, pues presentó unos planes de cumplimiento normativo y pudo justificar, demostrar que los había implantado, que que había iniciado lo que es un proceso, al final lo hemos hablado, ¿no? Un proceso continuo, iterativo, concedía la seguridad como algo interno y algo iterativo, algo que un proceso de mejora continua, y lo pudo demostrar con esas auditorías pues, que periódicamente realizaba, que había participado en grupos de trabajo externos, ¿no? La elaboración de unas guías de trabajo, códigos de conducta para el sector asegurador, todo vale, todo lo bueno que vayas haciendo sirve, vale, a la hora de descargarte, elaborar un pliego de descargo de la responsabilidad. Esta es la prueba, ¿de acuerdo? Bueno, también había un impacto no muy alto, ¿de acuerdo? Y luego la rápida identificación, la rápida comunicación de la brecha, os he dicho antes, no obligación, comunicación, notificación, que había llevado a cabo la comunicación del incidente al INCIBE, al CCNCERT, a la Guardia Civil, a la Agencia Española de Protección de Datos, a los afectados, ¿vale? Entonces, recordar, toda acción que se haga adecuada y que podamos demostrar, fundamental, para evitar esas responsabilidades administrativas que se prevén. También, por supuesto, administrativas si incumplimos, obviamente, ¿vale? O sea, las normas al final
normalmente, claro, se redactan y se suelen poner multas en caso de que no existan incumplimientos. Y luego la penal. Y si es un trabajador que utilizando las redes de la empresa comete un delito, en el año 2010 se introduce por primera vez en nuestra legislación la responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿De acuerdo? Es una figura que se trae del mundo anglosajón. Hemos dicho, ¿no?, que aquí en Europa no miramos muchas cosas anglosajonas, esta la hemos incorporado. Una responsabilidad jurídica de la persona, la responsabilidad penal de la persona jurídica. Al final la entidad no va a ir a la cárcel, pero bueno, lo que puede ocurrir son cese de actividad, suspensión de las multas y suspensión de actividad, las consecuencias, y cuidado con esto, ¿no? Cuidado con la responsabilidad penal, sobre todo, claro, porque existen determinados delitos que se pueden considerar que los hace una persona jurídica. Si a través de un dispositivo de la empresa, de un WhatsApp, se distribuye información que puede afectar a un delito de vulneración de secretos respecto de terceros, hay una denuncia, se produce investigación y va a aparecer un móvil titularidad de una empresa, ¿no? Y bueno, existía una política de uso de los dispositivos, ¿no? Las personas pueden hacer con los móviles de la empresa lo que quieren. Cuidado con la responsabilidad penal, ¿vale? También. ¿De acuerdo? Aquí tenemos los planes de cumplimiento normativo y que son adecuados a la hora de poder argumentar, quitarnos, descargarnos de responsabilidad. Y bien, lo que os he dicho, ¿no? Las penas de multa, disolución, suspensión de actividades o inhabilitación para obtención de subvenciones. Bueno, ¿vale? Como conclusiones, lo que recordar, ¿no? Podemos tener las responsabilidades civiles, administrativas, penales. Para llegar a lo que son las responsabilidades o evitarlas, lo que nos conviene es saber de manera adecuada qué obligaciones legales tenemos al respecto, que cada vez existen más normas. Eso, en esa parte entiendo un poco la problemática que puede existir en la actualidad para las distintas empresas, que es complejo enfrentarnos muchas veces a la vorágine legislativa que existe. Bueno, en ese sentido también, sin ningún compromiso, os podemos ayudar y saber un poco que a través de lo que son las obligaciones se nos van a derivar, bueno, pues posibles responsabilidades. Toda documentación, aspecto relacionado con el cumplimiento que podamos elaborar va a ser bueno para evitar, minimizar y, bueno, incluso, bueno, eximirnos de cualquier tipo de responsabilidad. Y bueno, y simplemente con esto, pues bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por vuestra atención y bueno, y no sé, si tenéis alguna duda respecto a lo que es la charla, pues encantado de poderla, a ver si soy capaz de poderla responder. Muchas gracias.